Buenos días tengan todos, Dios te bendiga, qué bueno que viniste. Señor te trajo en esta mañana para escuchar su palabra. Bienvenidos sean todos los que nos acompañan normalmente. Si el Señor te trae por primera ocasión a este lugar, siéntete bienvenido, nos da mucho gusto que estés. Vamos a abrir el libro de los Hechos en el capítulo 14, versículo 22. Vamos a introducir esta enseñanza con este pasaje. Dice el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es el apóstol Pablo el que está hablando, y tú lo ves ahí, reuniendo a los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y reiterándoles una verdad o poniéndoles en la mente una verdad que Dios quiere poner en la mente de cada uno de nosotros en este día. La verdad es que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hemos escuchado, estoy seguro, no sé qué, a los que no conozco mucho, qué tan habituado estés a escuchar el Evangelio, pero la Escritura enseña que el camino que lleva a la vida no es ancho, ni es amplio, ni es fácil, sino más bien la Escritura dice que es angosto. ¿Cuántos dicen amén? Lo que quiere decir es que no es un camino lleno de comodidades, sino más bien lo que quiere decir el Señor Jesucristo cuando habla de un camino angosto, quiere decir que presenta dificultades, que presenta obstáculos, que hay cosas contra las cuales luchar. Si tú has escuchado el Evangelio, entenderás que el primer obstáculo con el cual hay que luchar es contra el pecado y contra las tentaciones. ¿Cuántos dicen amén? Sabemos que ese es un obstáculo. Sabemos que el pecado es algo de lo cual nos tenemos que despojar y limpiar, y sabemos también que las tentaciones que nos presenta en el mundo en el que vivimos son un grandísimo obstáculo para entrar al reino de los cielos, pero no es el único obstáculo, no es el único obstáculo. Y cuando el Señor Jesucristo se refería a que el camino que lleva a la vida es angosto, no solo se refería al pecado y a las tentaciones, sino también se refería a los sufrimientos. Tengo que ser muy honesto con ustedes. Hace 15 días hablé un poco acerca de los sufrimientos, porque, bueno, al final de cuentas el Espíritu me llevó a meditar en un pasaje. Sin embargo, un servidor tiene contacto con muchas iglesias, y quiero decirte que son tiempos duros para el cristiano, en general. Para el creyente, para el que ama a Dios. Un servidor pues conoce a cristianos en Venezuela, y lo mismo conoce en Jalapa, y conoce en el estado de Puebla, y aquí mismo en el estado de Veracruz conoce, y a veces te llegan cargas de oración, y la oración que piden los cristianos, los creyentes, no es, amado, ora por mí porque estoy muy tentado, sino más bien, amado, ora por mí porque estoy en medio de sufrimientos. Ese es el clamor de los cristianos en general en nuestros días. Entonces, en una plática que tuve con el Señor, estuve meditando en el Señor, bueno, que compartimos, fue precisamente el pasaje, si lo quieres volver a poner, hermano, y yo quisiera que te lo grabes en la mente y que te lo aprendas. Yo estoy seguro que si tú estás aquí hoy reunido con nosotros, estás queriendo entrar en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Ok, todos los que estamos aquí en esta mañana queremos entrar al reino de los cielos. Ok, hoy el Señor quiere mostrarnos una puerta. ¿O qué tan angosta es la puerta? ¿Sí me explico? Y lo que el Espíritu ponía en mi mente cuando yo oraba y le preguntaba, ¿por qué sufre el hermano fulano de tal? ¿Y por qué este?
Y ahora porque y fíjate que me ha tocado ver a hermanos que les ha tocado perder a sus familiares, a 2 en el año. Enfermedades, tribulaciones, escasez, sufrimientos. El Espíritu Santo ponía en mi mente esta expresión, la que tú ves en rojo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amados, para los que hemos estado buscando a Dios en este año o estamos hace mucho tiempo juntos, puede ser una verdad que no nos sea ajena, o quizás sea la primera vez que Dios la ponga enfrente de nosotros como algo claro. Si queremos entrar en el reino de Dios, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones. ¿Qué te parece si le pedimos a Dios que nos hable y nos enseñe en esta mañana, que sea su Espíritu, que sea su palabra, la que trate con nuestra mente, con nuestro corazón y nos ayude a comprender? Padre, gracias porque estamos aquí, porque nos visitas desde la alabanza, nos bendices y nos haces descansar. Señor, tú descendiste a mostrarnos el camino. Tú descendiste a alumbrar nuestro panorama con tu palabra, a guiarnos con tu Espíritu. Amado Señor, si la puerta es angosta, hoy alúmbrala bien. Pero yo te pido de manera especial que tu palabra, la palabra que vamos a hablar el día de hoy, no traiga un pesar, Señor, sino que traiga libertad. Porque tu palabra dice, Señor, que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y estoy seguro que la palabra que tú nos tienes en esta mañana es para darnos libertad y no pesar, Señor. Por lo tanto, alumbra con tu palabra nuestros corazones y danos libertad con tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que veamos juntos el contexto en el cual el apóstol Pablo dice esa expresión, porque es importante entender el contexto en el cual se dicen las cosas. El apóstol Pablo está haciendo su deber como cristiano, está predicando la palabra, está viajando de aquí para allá, está amando a los hermanos, está consolando, está orando por los enfermos, está haciendo lo que todo cristiano debiera de hacer: darle gloria a Dios con su vida, con sus palabras, con sus hechos. No a todos Dios nos llama a ser apóstoles ni predicadores, pero deber sagrado de todo cristiano es predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Ok, y el apóstol Pablo está, como lo puedes ver en toda la Biblia, ocupado en eso. Sin embargo, el libro de los Hechos nos presenta un episodio digno de considerar, digno de poner en nuestra mente de lo que le pasa al apóstol Pablo cuando está ocupado haciendo lo que Dios le pide. Dice el libro de Hechos, capítulo 14, dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, si lees bien, apedreado, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Aquí vemos lo que a Pablo le tocó sufrir y soportar. Y bueno, si tú lees el libro de los Hechos, si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que no es ni la primera, ni la última, ni la única, sino que muchas cosas le pasaron. Y en este caso la cosa no fue menuda, puesto que predicándole a una multitud, la multitud fue incitada y él fue apedreado. ¿Y de qué magnitud habrá sido el ataque que recibió Pablo? Que el hombre quedó tendido, no salió corriendo, no le dio tiempo de huir. No fue como en otra ocasión que a los hermanos les dio tiempo de descolgarlo y librarlo. No, en esta ocasión la golpiza habrá sido de tal manera que cuando menos perdió el conocimiento, y nos dice el pasaje, que se lo llevaron arrastrando fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Qué tremenda situación. Qué tremenda situación. Versículo 20.
Dice, pero rodeándole los discípulos. O sea, imagínate tú ahora en la escena que nos pone, dice, rodeándole los discípulos. Imagínate el desconcierto de los discípulos. Para todos los discípulos, pues Pablo era un paladín, era un ejemplo, era una esperanza, era un reflejo de la gloria de Dios puesta para ellos. Imagínate el desconcierto, la tristeza, los pensamientos. Bueno, ¿le seguimos? ¿No le seguimos? ¿Nos van a matar también a nosotros? Dice ahí, rodeándole los discípulos, se levantó. O sea, no estaba muerto. Y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Al día siguiente. Versículo 21. Y después de anunciar el evangelio, otro punto importante a destacar, no se fue a refugiar en una cueva un año o una semana, sino que se levantó al otro día. Imagínate a los discípulos ver esa situación. Imagínate, no, Pablo, pues quédate aquí, tus heridas, tu cabeza. Imagínate cómo habrá quedado el hombre. Se levantó, se fue a otra ciudad. ¿Y a qué se fue? ¿A esconderse? No, se fue a predicar. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Regresaron allá donde fueron apedreados. Versículo 22. Confirmando. ¿Y a qué regresó? ¿A qué regresó? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿A qué regresó el hombre? Ese hombre que efectivamente era un ejemplo, que era todo lo que ya te describí para aquellos primeros creyentes, era su pastor, era su evangelista, era el enviado para enseñarles el camino. Se levantó y les dijo, vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante. O sea, vino a levantarles en ánimo y a decirles, vamos a darle, vamos a seguir buscando a Dios. Lo que ustedes vieron, lo que me sucedió a mí, no ha pasado nada. ¿Y por qué lo hizo? Porque también aquellos estaban padeciendo. Porque también se levantó sobre ellos una grandísima persecución. Y entonces les dice, o sea, ¿y qué les dice? Les levanta el ánimo y dice, vamos adelante. ¿Qué palabras habrá ocupado Pablo? Quizá ni siquiera ocupó las suyas. Quizá les recordó al Señor Jesucristo, que fue golpeado. Quizá les habló de otros hermanos que también habían sido perseguidos y lastimados. Quizá les dijo y lo utilizó para decirles, vamos a darle. O sea, el recordarles palabras del mismo Señor Jesucristo. Decía que el discípulo no es menor que su maestro, ¿verdad? Y que si al padre de familia lo trataban mal, nos dijo el Señor, ¿cuántos dicen amén? También a los discípulos les iba a ir mal. Les recordó, les levantó el ánimo con esas palabras. Les dijo, o sea, primero les fue a levantar el ánimo. A ver, vamos a levantar la fe. Vamos a levantar el gozo. No vamos a ser un grupo de cristianos ni ensimismados, ni apachurrados, ni con falta de gozo, porque el gozo, por cierto, el gozo es un fruto del Espíritu, pero tiene mucho que ver cómo enfrentamos las cosas. ¿Ok? Dice, no vamos a ser esa clase de discípulos, sino vamos a ser los discípulos que Dios espera. Y luego les dice, les exhorta a que permanezcan en la fe, a que se mantengan. ¿Por qué? Porque las amenazas, los sufrimientos eran constantes, eran continuos, eran cotidianos. Y muchos daban un paso atrás, de diferentes formas. Ahorita vamos a hablar un poquito al respecto, pero les decía entonces, la verdad que estamos hoy poniendo en nuestras mentes en esta mañana, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y luego termina en el versículo 23, fíjate. Imagínate, no lo pongas todavía, regrésalo tantito para que no se vea. Imagínate
pues ya los hermanos ven a Pablo, lo tienen ahí, les está enseñando de nuevo la palabra, sobrevivió, el Señor nos concedió mucho, ya nos lo concedió, aquí va a estar con nosotros, nos va a enseñar, nos va a fortalecer. Pues no. Versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, fue, los levantó, los animó, les dijo, la cosa es que nos vamos a agarrar de Cristo, no del hombre, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Escritura. El que se apoya en el hombre se apoya en un báculo de caña. Se le va a tronar algún día, se le va a romper. El que ama más a su pastor, a su líder, a su ministro, a un hermano, o que se apoya demasiado en un hermano, tarde o temprano se le va a quebrar y se va a caer. Y eso no enseñaba Pablo. Pablo enseñaba, nos vamos a agarrar de Cristo y nos vamos a agarrar bien y no nos vamos a caer. ¿Sí? Y eso es lo que termina haciendo Pablo. Dice, bueno, ok, ya les hablé del evangelio. Recuerden lo que les hablé. Recuerden el ejemplo que les di. Y busquen ese Cristo que va a estar con ustedes. ¿Quién sabe si los volvió a ver? ¡Wow! Qué diferente experiencia, ¿verdad? Cuando las iglesias aquí, ay, es que nos quitaron al pastor y ¡fum! Se va para abajo todo. No, hay que aprender a agarrarse de Dios. Ahora bien, en ese contexto Pablo da esas palabras y yo quiero hablar un poco acerca, aunque este mismo año he hablado ya en un par de ocasiones del sufrimiento, yo quiero hoy recordar algunas cosas, quizá tomarlas desde otra perspectiva, de por qué viene el sufrimiento en nuestras vidas. En primer lugar, nosotros tenemos que ser muy honestos para identificar, porque a lo mejor si hacemos una encuesta, así si pasáramos un test ahorita, y a ver, por favor, márcale aquí, ¿consideras tú estar sufriendo? Igual y ¡pum! El 100% o el 98% de los que estamos aquí, daríamos sí, yo considero estar sufriendo. Ok, no, y yo no dudaría de la verdad de tus palabras o de lo que tú pudieras poner en ese texto, en esa pregunta, o si pasaras aquí y nos empezaras a dar cargas de oración por tu vida y nos empezaras a hablar de tus aflicciones, yo no dudaría de que estuvieras de alguna forma sufriendo. Pero la Escritura nos lleva, o yo quiero hacer una distinción de por dónde viene el sufrimiento, o por qué nos llega el sufrimiento, y en cada caso, qué propósito tiene Dios de que ese sufrimiento esté en nuestras vidas. Voy a hablar en primer lugar del sufrimiento que nos llega a causa del pecado. Hay un sufrimiento que nos llega a causa del pecado. Tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué nos llega a causa del pecado? Bueno, nos llega porque tomamos decisiones sin consultar a Dios. Muy fácil se nos hace endeudarnos, se nos hace muy fácil casarnos sin doblar nuestras rodillas y preguntarle, Señor, ¿estaré haciendo tu voluntad? ¿Este hombre, esta mujer que estoy escogiendo será la correcta? ¿Este trabajo al que me estoy metiendo será el que tú quieres? ¿Estas cosas estas personas con las que me estoy juntando serán las que tú quieres que sean mi compañía? No. Desgraciadamente muchos hombres y aún aquellos que se dicen cristianos toman decisiones sin consultar a Dios. Y cuando toman decisiones sin consultar a Dios, normalmente las cosas salen mal. De plano hay personas que viven su vida sin que Dios les pase por la cabeza. Y todas las decisiones que toman, de alguna forma traerán consecuencias a su vida, traerán sufrimientos. Quiero leer, y lo quiero leer con mucho respeto, porque no lo hago para mofarme del dolor de nadie, sino lo quiero leer con mucho respeto porque es una realidad. Dice Salmo 32, versículo 10. Dice, muchos dolores habrá para el impío. La palabra impío, para quien no conoce su raíz, la palabra es una palabra hebrea que significa, o que se dice rasha, que quiere decir desviado del camino.
Dios nos creó para andar por un camino, pegados a Él. ¿Cuántos dicen amén? Todo aquel que decide vivir su vida como Él quiere, tomar sus decisiones como Él quiere, hacer las cosas de una forma diferente a como Dios se la pide. ¿Ok? Para esa persona que agarra su camino, o aún llamándose cristiana, toma sus decisiones sin depender de Dios. Amado, lo digo con mucho amor y respeto. Yo puedo decir que soy cristiano, pero si yo no doblo mis rodillas para tomar decisiones con Dios, y yo no considero su palabra en mis decisiones, ¿las estoy tomando como un cristiano? ¿Verdad que no? ¿Cuántos dicen amén? Ok. Por lo tanto, la Escritura dice, muchos dolores habrá para el impío. ¿Por qué? Pues porque vienen las consecuencias. Porque cuando Dios dice no le debas nada a nadie, o cásate con alguien que me ame y no te cases con cualquier persona del mundo, o no tomes, o la Escritura dice que no te emborraches, o que no compartas la forma de vivir de los gentiles, y tú lees los mandamientos, y al principio cuando tú los lees, estás en el mundo y los lees, dices, no, Dios no quiere nada. Pero cuando eres cristiano y te das cuenta que Dios dio esos mandamientos como un medio de protección, y en esas palabras hay sabiduría de protección, pero tú las pasaste, te fuiste de largo y las pasaste por alto, y te endeudaste, te casaste con alguien inconverso. Ya en ese entonces era bebedor social, ahorita es un borracho de marca. Y pues estás pagando obviamente las consecuencias. Las consecuencias. ¿Cuáles? Pues las que generó el propio pecado. A veces son muy duras las consecuencias, vienen divorcios, vienen lágrimas. A veces al que no puso a Dios en sus decisiones, en sus caminos, le toca no solo sufrir a él, le toca ver sufrir a su familia, a sus hijos, a sus nietos, que también crecen sin Dios. Les toca ver lo que a ellos también les toca vivir, y eso produce sufrimientos. Amados, sin entrar a un largo detalle de toda la gama de sufrimientos que podemos enfrentar en esta vida, la Escritura nos va a decir siempre esto. Cuando nosotros tomamos decisiones sin doblar nuestras rodillas para considerar a Dios en lo que vamos a hacer en nuestra vida, tarde o temprano vendrán las consecuencias. Vendrán las consecuencias. Vendrán los dolores. Y a veces los vamos a experimentar nosotros, los que tenemos familia. Pues qué bueno que sea a mí, que me pase a mí. No, amado, hay veces que lo que tú decides le pega a los otros. Y te toca verlos sufrir a ellos. Sabes, en una ocasión la Escritura nos enseña que no te estoy hablando de un rey perverso, idólatra, te estoy hablando de David. David tomó decisiones sin consultar a Dios. Mandó censar al pueblo y Dios lo hizo sufrir. ¿Y sabes cómo lo hizo sufrir? ¿El sufrimiento fue para él? Quien ha leído ese pasaje sabe si el sufrimiento fue para él o fue para otros. Fue para otros. Le tocó ver sufrir al pueblo. Le tocó ver madres perder a sus hijos. Le tocó ver a otros dolerse. Solamente por tomar decisiones sin doblar nuestras rodillas y sin considerar la palabra de Dios en lo que hacemos. Entonces, amados, nosotros tenemos que ser sinceros, ser honestos. Ese sería el paso número 1. Ahora sí que no estamos en doble A, pero el paso número 1 sería aceptar de dónde viene el sufrimiento, amado. Aceptar, no, nada de que, porque luego hay personas que dicen, no, hombre, es que este marido es mi cruz. ¿Cuál mi cruz? No te hagas. Lo digo con respeto. No te hagas. Fue tu placer y después se convirtió en tu sufrimiento. ¿Sí o no? Pero nada de que este marido es mi cruz. No. Cuando no tenía panza y tenía los pelos parados, fue tu placer.
Ahorita que es alcohólico, es tu cruz. ¿Sí o no? Entonces hay que ser honestos. Digo, no voy a hablar de cada uno de los sufrimientos, pero hay que ser honestos. ¿Por qué? Porque al ser nosotros honestos en la clase de sufrimiento que estamos experimentando, es al nosotros entenderlo, identificarlo y aceptarlo y reconocerlo, es cierto. Es culpa de mi pecado, es culpa de mis malas decisiones. Es culpa de no... Si yo le hubiera preguntado a Dios con quién me casaba, o si me endeudaba o no me endeudaba, si yo hubiera leído la Biblia, si le hubiera hecho caso a mi esposa, a la cual Dios la puso como estorbo y yo me la pasé por alto, no estaría pasando esto. ¿Okay? ¿Por qué digo eso? Porque si estamos en esa parte, Dios puede ayudarnos. La Biblia nos muestra a un Jesucristo compasivo que se acercó con nosotros. Fíjate que tú ves a Jesús, ahora sí que ves a Jesucristo en los evangelios, no solamente hablando de cómo quitar el pecado. Tú ves a un Jesucristo involucrado en liberar al hombre de sus sufrimientos. Cualquier clase de sufrimiento que pueda experimentar el hombre, Jesucristo es capaz de solucionarlo o restaurarlo o sanarlo. Y para eso, como para muestra un botón, tú quieres ver a un Jesucristo involucrado en resolver los sufrimientos del hombre, te recomiendo un evangelio. El evangelio por excelencia para conocer ese Jesucristo es el evangelio de Marcos. No que los otros no lo tengan, pero si hay un evangelio que nos muestra a Jesucristo preocupado e involucrado en resolver los sufrimientos que causa a veces el pecado del hombre, o que a veces vienen al hombre por una sola razón, para que sufra y se vuelva a Dios, porque sabemos que el hombre que no sufre no se vuelve a Dios, ¿verdad? Pero cuando sufre un poquito, cuando le aprieta un poquito, hay enfermedades, como dice la Escritura, que no son para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Ok? Solamente decirte que en este caso Mateo 4, versículo 23, nos dice que si tu pecado te trajo sufrimientos, bueno, hay un Jesucristo dispuesto a sanar y a solucionar esos sufrimientos. Tú ves a Jesucristo en Mateo 4, 23, recorriendo toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, tú ves a un Jesucristo no solamente preocupado por enseñarnos cómo ser salvos del pecado y cómo librar las tentaciones, sino tú ves a un Dios preocupado por nuestros sufrimientos, por nuestras enfermedades, por la restauración de nuestras vidas, por la restauración de nuestros matrimonios, por restaurar la esperanza. Eso tenemos que entenderlo. Tenemos que comprenderlo así, que si bien nuestro pecado, nuestra vida de pecado, podemos en este momento estar experimentando las consecuencias de nuestra vida de pecado, hay un Dios que tiene toda la intención de ayudarnos a librar esas consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que tenerlo claro, tenemos que tenerlo muy, muy claro. Ahora bien, hay otra clase de sufrimiento. En esta voy a ser un poquito más enfático. No que los que estemos aquí no tengamos que tener presente la otra. La tenemos que tener presente. Es más, podemos estar experimentando sufrimientos de la primera clase de la que hablé por nuestras malas decisiones. Y también podemos, si sobre todo hemos decidido ya seguir a Jesucristo, estar experimentando los sufrimientos de la clase que te voy a hablar a continuación. Los sufrimientos que tienen que ver con tu decisión de ser cristiano. Hay sufrimientos que tienen que ver con tu decisión de no ser cristiano y hay sufrimientos que tienen que ver con la decisión de serlo. ¿Ok? Y tenemos que entenderlo. Repito el pasaje que hemos estado ocupando, el libro de los Hechos.
Voy a estar ahí citando Hechos 14:22. Nos dice que es necesario. Tú ya decidiste ser cristiano, quieres entrar a la vida eterna, ya te dijeron que la puerta es angosta, ok. La Escritura dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esta clase de sufrimiento viene a consecuencia de la decisión de ser creyente. ¿De acuerdo? De las cuales voy a hablar a continuación. En primer lugar, quiero decirte que la palabra tribulación es sinónimo o es igual a persecución. O sea, tribulación es igual a persecución. O sea, ¿qué podríamos entender por persecución? Bueno, tú vives en un mundo que en su general, aunque tenga religión, no ama a Dios con honestidad y con sinceridad, sino lo que lo ama por encimita. Hoy que vamos a estar, que cada vez está más cerca esta temporada hipócrita, y lo digo hipócrita porque aparentemente el mundo le celebra su cumpleaños al Señor Jesucristo, en lo que menos piensa es en el Señor Jesucristo. Piensa en los regalitos, piensa en su arbolito, piensa en su nacimiento, piensa en su Nochebuena, piensa en todo menos en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, le llamo yo una temporada hipócrita. Realmente mejor, ¿por qué no le cambiamos el nombre y decimos, bueno, el día del arbolito? Porque lo honran más al arbolito que al mismo Dios. O el día del nacimiento le llamemos mejor, porque se honra más esa clase de cosas. O el día del intercambio de regalos tendría un mejor nombre. Porque eso es. Para este mundo eso es. Vuelvo al punto. Este mundo no ama a Dios. Y todo aquel que decide amar a Dios y decide ir en contra de la corriente de este mundo, va a tener una reacción adversa de las personas que no aman a Dios y que viven en este mundo. Tenemos que entenderlo así. A eso la Biblia le llama tribulación o persecución. Sobre todo le acontece, quiero que lo sepas, sobre todo le acontece a los nuevos convertidos. Los nuevos convertidos, los creyentes recientes, aquellas personas que se acercan por primera vez, o bien que a lo mejor después de estar escuchando el Evangelio toman la decisión genuina y real de entregarle su vida a Dios. ¿Y en qué consistiría esa decisión? Obviamente en cortar con el pecado, ¿verdad? Porque mientras tú escuches la palabra, pues el diablo se mete contigo. O a lo mejor sí un poquito, pero suavecito. Suavecito nada más. Pero cuando tú le dices al compadre que ya no vas a tomar, que ya no vas a fumar, o tú les dices a los del taller o a los de la oficina que ya no quieres estar participando en los albures, en las cosas, ya te empiezan a ver como bicho raro y te empiezan a tratar como con desprecio. Porque este mundo aborrece a aquel que no participa en las cosas en las que el mundo hace la gente. Entonces, dice, fíjate cómo lo dice Primera de Pedro. Dice a estos, Primera de Pedro 4, versículo número 4, dice a estos, ¿a quiénes estos? A los que viven en este mundo, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿A quién? Al mundo. O sea, que una persona decida ser cristiana y decida vivir, o que una mujer que toda la vida se ha vestido como ramera, así con sus escotes, su falda hasta acá arriba, que un hombre que ahí se sienta acá Rambo y anda con sus playeritas y ahora ya se empiezan a vestir decentemente. Se empiezan a vestir decentemente. El hombre era el maestro del albur, el amo del albur, y ahora ya no es el bufón que divierte a los demás, sino que ya dejó sus albures y dejó sus malas palabras, y ya los compañeros ya no tienen bufón que les entretenga. Pues el mundo se le va encima a la jovencita, a él,
¿Por qué? Dice el pasaje, les parece cosa extraña que no corras con ellos en la misma carrera, que no vayas con ellos en ese mismo sentido. Y dice, por lo tanto, se te van encima. Empiezan las diferentes clases de agresiones. En los tiempos de Jesucristo, obviamente, te podrían apedrear como Pablo. Hoy la gente sabe que si te tira una piedra puede terminar en la cárcel. Por eso no lo hace. Pero la gente se vuelve experta en lastimar con sus labios, con su boca. Ok, y puede venir de cualquier lado. Puede venir de la familia, puede venir de los amigos, puede venir del trabajo, puede venir de los vecinos. Puede venir de cualquier lado. Este mundo no ama a Dios, por lo tanto desprecia, escúchalo bien, desprecia a todo aquel que lo ama con sinceridad. ¿Sí entendemos esa parte? Y el cristiano tenía que tenerlo claro. El Señor Jesucristo lo dijo con otras palabras: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero por cuanto no sois del mundo, por lo tanto el mundo os aborrece. ¿Tú quieres saber entonces por qué tu vecina anda hablando mal de ti si eres una genuina cristiana? Escúchalo bien, porque a lo mejor lo dice porque no eres una genuina cristiana, y entonces la consecuencia sería, pues, por tu pecado, ¿no? Pero si eres genuina cristiana, ¿por qué? Porque te guardas, porque oras, porque vas a escuchar la palabra, porque te esfuerzas por amar con tus hermanos y andan hablando mal de ti. Tú deberías de tener muy claro que este mundo no ama a los que son a los de Dios. Por ahí los respeta, por ahí los quiere, pero no son sus ídolos, de ninguna manera lo son. Al contrario, lo normal es que entre más comprometido estés tú en amar a Dios, provoques una mayor reacción adversa en tu contra de este mundo. Porque a lo mejor si tú amas mucho a Dios, pues no te vas a callar cuando te ofrecen una cerveza. Te vas a decir, no solo vas a decir no, vas a decir por qué. Y al mundo no le va a gustar, ¿verdad? Cuando tus amigas te preguntan por qué no te vistes como ramera, pues no les vas a salir con una respuesta diplomática solamente. No, es que me gustan las faldas largas. No, le vas a decir no, porque yo quiero honrar a Dios y a este mundo no le va a gustar, ¿verdad? Porque por muy amable que pongas la respuesta, va a tener un lado filoso que va a herir a este mundo. ¿Sí estamos? A veces no tienes ni que decir nada, pero el simple hecho de que tú hagas un compromiso con Jesucristo, diga, pues a volar con las malas palabras, con los albures, todo eso ya, eso es parte de la inmundicia, a volar con esas películas tan horribles que se ven aquí a un lado. Mira, no tienes que decir nada. A la gente de ese mundo le ofende. Le ofende. Entonces, pues viene lo que la Escritura le llama tribulación o persecución de cualquier tipo, críticas, malas caras, desprecios. Yo recuerdo muy claramente cuando el Señor me rescató del mundo, a un servidor lo invitaban a todas las fiestas y a todas las parrandas, todos los viernes y los jueves y los sábados. Era, ¿a dónde va a ser? ¿No? Se acabaron los ¿a dónde va a ser? ¿No? Se acabaron los amigos. Y de alguna manera eso hiere. El mundo te muestra su desprecio cuando ya no te invitan, cuando ya no te llaman. En fin, si estuviéramos en los tiempos de Cristo, el mundo con la mano en la cintura te apedreaba si fueras un cristiano convertido, consagrado. Ahora, amado, lo digo en serio, si el mundo te persigue poco, quizá es que, no es que estés buscando persecuciones, pero habría que preguntarse honestamente si tu cristianismo refleja tu amor a Dios, una vida santa. Porque al cristiano que el mundo no lo persigue, hay que ver, que pasar al paso número 1, a verificar si es cristiano. Y lo tiene que hacer él mismo, de verdad te lo digo con amor y con respeto.
O sea, mucha gente dice, no, yo soy cristiano, pero mira, se lleva re bien con el mundo, ¿eh? Se lleva re bien con el mundo lo quiere bien. Y dicen, bueno, pues a mí sí me gustaría ser como ese. Pues es que casi no se para. Nada más le cambian el nombre, ¿no? Porque tiene todo lo que tiene el mundo. Chunchaca cristiana, salsa cristiana, tiene... Wow, esta semana me llevé una sorpresa ahí, escuché música casi industrial, esa tecno cristiana, y digo, Dios mío, qué aberración. Todo lo que el diablo usa para destruir el alma del hombre, el cristiano lo agarra para hacer, bueno, y lo digo cristiano porque me parece insultante al nombre de Cristo que se llamen cristianos. Lo toman para llenarse los bolsillos. En fin, si el mundo no te persigue, quizá es que tu decisión de ser cristiano y de ir en contra del pecado, pues no está muy firme, pero bueno. Lo cierto es que en algunas ocasiones esa presión que el mundo ejerce surte efectos. Y por eso estamos también aquí. Tú estás aquí buscando a Dios y hace rato me dijiste que quieres entrar al reino de los cielos. Y este mundo te va a presionar de que desistas de tu decisión, en primer lugar poniéndote tentaciones. Y si no puede, te va a presionar a través de sufrimientos. Vamos a ver si dices amén de nuevo. Y te va a empezar a presionar. Va a empezar a producir cierto dolor. Y el Señor Jesucristo lo decía en la parábola del sembrador. Hemos escuchado esa parábola, o si conoces la Escritura la habrás escuchado. No es un estudio de la parábola del sembrador, pero una parte de la parábola del sembrador dice que la semilla cayó entre pedregales. Y que esos pedregales, vamos a leer lo que dice en Mateo 13. Fíjense, es solo una parte de esa parábola. Tú puedes leerla completa en Mateo 13 al rato en tu casa y aprender. Pero dice Mateo 13, del versículo 20 al 21, dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Te aseguro que dijo amén. Pero, 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, vienen los problemas y rápidamente se desanima. Se desanima, deja de congregarse, descuida sus deberes cristianos, empieza a mostrar una mala actitud, se empieza a quejar. A todas estas cosas que te mencioné le podemos llamar tropiezo. Dandito sufre, ya lo empezaron a criticar, ya su hija le dice, ay, pues escoge entre tu Cristo y yo. Yo nada más puedo ir a verte los domingos. Así que o me atiendes o no me ves. Y ahí estás tú. Mi hija o Cristo, mi hija o Cristo, mi hija. Pues ¿cuál debería ser la respuesta rápida? Debería ser rápida. Jesucristo es la opción. De verdad. De hecho, en un pasaje que te voy a poner más adelante, la Escritura dice, bueno, el que ama padre, madre, hijo, hija más que a mí, no es digno de mí. Así, el Señor Jesús, que es amor, ¿cuántos creen que Dios es amor? Dijo clarito, el que ama padre, madre, esposa, hijo, hija más que a mí, no es digno de mí. Cuando tú cambias lo que sea de este mundo por Dios, automáticamente, fíjate, si Dios dio lo más valioso por ti y por mí, que realmente no lo valemos, ¿verdad? O sea, Él no negó a su hijo, pero tú no puedes negarte a ver a tu hija por venir a tener un encuentro con Cristo. No es recíproco, ¿verdad que no? En fin. Entonces, el asunto es,
que cuando empiezan las presiones de este mundo, cualquiera que sean, toda una gama de presiones. Si yo te hiciera una lista, tendríamos que hacer casi 5 enseñanzas de todas las formas que este mundo tiene para presionarte y hacerte sufrir, para que tú sientas o dudes de que el entregarte a Jesucristo es la mejor opción. Es solo un espejismo. Encontrar a Cristo y hallar la vida eterna siempre será la mejor opción. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Claro que sí. Ahora bien, hay que entender una cosa. Que el diablo, el príncipe de este mundo, como lo dice la Escritura, va a usar, o más bien no tenemos que pasar por alto que el diablo va a usar a los que más amamos para causarnos y para ejercer esa presión y para causar un dolor. Mateo 10, versículos 35 y 36. Tenemos que tenerlo en cuenta claramente. El Señor Jesucristo lo dijo. Un día yo escuché a un pastor negar estas palabras. Ese pastor decía que las cosas no son así. Yo quiero afirmar que sí son así. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y dice que este mundo pasará, pero sus palabras no pasarán. Por lo tanto, Jesucristo dijo lo siguiente: porque he venido a poner en disensión al hombre. Disensión, ¿qué querrá decir? División, dificultad o quizá pleito. Poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y el versículo 36 es digno de ponerle atención. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Mira, yo no quiero decir como este pastor que no es cierto. Es cierto. Y por el Dios que por el tiempo que Dios en su soberanía considere conveniente, esto se va a cumplir en todo genuino creyente. Escúchalo bien. No dice que va a ser eterno. No dice que va a ser para siempre. No dice que uno va a ser cristiano y los demás en su casa se van a perder. Lo que dice es que un genuino cristiano va a tener enemigos en su casa. Va a tener opositores en su propia casa. Que le van a causar dolor. Que le van a causar sufrimientos y desánimos. Y puede ser su padre, puede ser su esposo, puede ser algún hijo, puede ser algún hermano. ¿Por qué? Porque el diablo sabe. Si nosotros viéramos al diablo y nos lo imaginásemos como un buen boxeador, el diablo sabe que hay, así, imagínatelo como un boxeador. Yo sé que no a todos les ha de gustar el box y espero que no les ofenda mi ejemplo. Pero a mí me gusta el box, no verlo, sino me gusta ponerlo de ejemplo. Y sí conozco un poquito de box. Y los boxeadores saben que hay ciertos golpes que ablandan más que otros. Entonces, tú quieres ablandar al rival, le tienes que poner un golpe que le afloje el cuerpo. ¿Ok? Y normalmente él tiende siempre cuidándose su cara y sabe que si se cuida su cara, pues no va a pasar nada. Sin embargo, hay una clase de golpes aquí a la zona hepática, que cuando entra uno, mira, se van para abajo los brazos, ¿no? Y entonces los golpes a la cara entran derechito y entran con toda su fuerza. Ok, así son los golpes que nos dan las personas que más amamos. Las personas que más amamos son las que producen las heridas que más nos duelen. Y el diablo lo sabe. El diablo lo sabe. Por lo tanto, si tú amas a Dios, el diablo se va a encargar, escúchalo bien, se va a encargar que alguien de tu familia a quien amas
te hiera de alguna forma. Aquí no me preguntes toda la gama de formas en las cuales tu familia te puede herir. Puede ser a través de una infidelidad, puede ser a través de que se meten problemas, o simplemente puede ser a través de un mal carácter, un carácter pésimo, que no se gobierna por el Espíritu de Dios. Qué difícil es convivir con un iracundo. ¿Cuántos dicen amén? Mira, mientras eras impío, tú también tenías el mismo carácter y lo soportabas y parecían dos leones que nada más se rugían, ¿no? Pero te entregas a Cristo y te vuelves más sensible. Y ahora tú eres tú eres el cordero y el otro es el león, y sientes los rugidos más fuertes. La cosa es que las palabras del Señor Jesucristo van a cumplir en la vida de todo creyente. Y todo creyente algún día tendrá algún miembro de su familia. Hay miembros de nuestra familia que nos acercan a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ojalá tengas uno. Ojalá tengas uno que te llegue a la iglesia, que te anime. Dios te conceda a uno. Qué bendición es tener en medio de tu familia a uno que te estimula a servir a Cristo. Pero el diablo también va a tener a uno que te lastime, que te hiera y que te desanime. Ojalá, mi amado, si me escuchas hoy, ojalá que no seas tú el que está siendo usado no por Dios, sino por el diablo, para lastimar a los que están a tu alrededor. Te lo digo en serio, te lo digo en serio. Hay veces podemos venir a una iglesia, pero tener un carácter pésimo, estar bien amargados, porque realmente no le hemos entregado nuestra vida al Señor. ¿Y sabes lo que pasa cuando alguien está amargado? La Escritura dice que su amargura contamina a muchos. ¿Verdad que sí? Eso dice la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Y pueden pasar años en los cuales tú digas, bueno, voy a escuchar la palabra de Dios, pero no le entregues tu vida a Dios y te arrepientas de esa amargura y perdones. Y mientras eso esté ahí, tú, aunque asistas a una iglesia, estés lastimando a todos los que te rodean. Queden con una palabra, porque el amargado es hiriente, puede tener a veces mal carácter, a veces simple y sencillamente llega tu hijo y dice, mira papi, tu dibujo, y la palabra ahí es, ¡pum! Para desanimar a cualquiera con tu cara nada más. Ojalá que no seas tú de los usados por el diablo para desanimar en tu casa. En fin, lo cierto es que eso sucede y que produce, que es parte pues de la decisión de ser cristiano, de los sufrimientos que vienen al ser cristiano. ¿Qué más? Hay veces que el diablo usa a los que se supone que conocen a Dios. Ay, hermano, ¿cómo va a ser? Escúchame bien esto. Estoy seguro que los que han leído la Biblia saben que Pedro un día le dijo a Jesucristo, en ninguna manera esto te acontezca. Cuando le decía a Jesucristo que iba a ir a la cruz. ¿Cuántos conocen ese pasaje? Levanten su mano, por favor. Casi la mitad. Y Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás. O sea, y usó, discúlpame, la expresión está fuerte, pero usó al que después fue el apóstol más importante, o al lado de Pablo, el más importante de todos los 12, para estorbarle y para... Entonces, escúchame bien, el diablo puede usar a las personas que se supone que conocen a Dios. Y digo se supone. Que una persona conozca a Dios a veces no es garantía, que sepa Biblia más bien, no es garantía de que no va a lastimar y no va a ofender. A veces hieren más, a veces lastiman más. ¿Sabes por qué? Porque lastiman con la palabra, porque agarran la palabra para servir al diablo y no servir a Dios, para estorbar la causa. Fíjate cómo lo dice el Señor Jesucristo. Y fíjate cómo empieza. Juan 16, versículo del 1 al 3. Fíjate cómo empieza. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo.
Ahí te va. Pero lo digo para que no tengan tropiezo. Versículo número 2. La reacción de los que se supone que conocen a Dios: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Se está refiriendo a las personas religiosas. En ese entonces se expulsaban de lo que hoy sería una iglesia a los genuinos creyentes. Un verdadero creyente estorba en cualquier iglesia que no está genuinamente consagrada. ¿Me entiendes? A lo mejor algunos de aquí venimos, sí, hermano, a mí me corrieron de aquella iglesia. Ahorita lo decimos con gozo, pero al tiempo dolió. Dolió que uno de esos pastores de la prosperidad pues incomodara que tú estuvieras hablando que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que vivir vidas santas. Eso incomoda y ocasiona persecución, ocasiona difamación. En los tiempos de los primeros cristianos fue una persecución tal como en el caso de Pablo antes de ser cristiano, cuando se llamaba Saulo, perseguía a los cristianos, los arrastraba y algunos llegaron a morir. Y pensaban que, en su mente estaban pensando que estaban limpiando de la escoria para agradar a Dios. Entonces, eso no debería de sorprendernos tampoco. No debería de sorprendernos que una persona de nuestra familia nos ocasione algún sufrimiento que nos trate de desanimar. Tampoco debería de sorprendernos que una persona que se dice cristiana nos produzca alguna clase de sufrimiento que también nos desanime en nuestra búsqueda de Dios. Algunos de ustedes ya estarán, ay hermano, ¿y cuándo va a hablar cosas bonitas? No, tenemos que tenerlo presente, tenemos que tenerlo identificado. Ya Jesucristo lo dijo claramente: esto lo digo para que no tengas tropiezo, para que no te tome de sorpresa. Para que cuando tú te tomes con un supuesto cristiano, no te vayas y digas, no, pues bueno, si que se dice cristiano está así, pues entonces yo también. No. Para que no te apartes del camino, lo dijo Jesucristo. Para que si tú ves a alguien que te produce, o te persigue, o te difama, o te pone mala cara, bueno, no te tropieces, no te desvíes, sino que perseveres. ¿Amén? Así lo dice el Señor. Ok. Ahora bien, ya casi, bueno, no, la verdad es que no me falta tan poquito, me faltan como unos 20 minutos. Ya iba a decir ya casi para terminar, pero yo estoy seguro que con paciencia vamos a recibir estas últimas verdades. Quiero hablarte, para terminar esta enseñanza, de que el sufrimiento tiene dos propósitos en nuestras vidas: el propósito diabólico y el propósito divino. Escúchalo bien. El hombre sufre por dos propósitos. Sobre todo el hombre, el creyente, el creyente sufre por dos propósitos: el propósito diabólico y el propósito divino. Te hablo primero del propósito diabólico. La Escritura nos enseña. Bueno, a ver, aquí vamos a poner algo claro. Cuando alguien le entrega su vida a Dios, la Escritura dice que Dios lo compra y lo adopta como su hijo. ¿Cuántos dicen amén? Ok. De entrada, nadie, si tú eres padre vas a entender esto bien. De entrada, nadie le puede poner una mano encima a tu hijo si no tiene permiso. ¿Cuántos dicen amén? Tendrías que ser muy descuidado y dejarlo que se vaya y dejarlo que se lo roben. Y serías ejemplo de mal padre, como los padres de ese mundo, ¿verdad? Que son muy descuidados, para que alguien le ponga una mano a tu hijo encima. Pero la Escritura enseña que cuando nosotros decidimos por Cristo y nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida, Él nos compra y nos adopta. Por lo tanto, si nos vienen sufrimientos, alguien debería de permitirlo, ¿no? Dios debería de permitirlos. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? La Escritura enseña, escúchalo bien, la Escritura enseña que el diablo pide permiso
para meternos en sufrimientos y que Dios lo concede. Y no por eso deja de ser un buen padre. Ahorita que te hable del propósito divino, vas a entender por qué Dios da el permiso. Pero ahorita entendamos algo. Si tú eres un genuino creyente, o dices, bueno, quiero ser cristiano, quiero entregarme a Dios, y ya me decidí, está bien, que no te tome por sorpresa esto. Vas a sufrir, entiende algo. Dios da permiso. Dios da permiso. El diablo pide permiso y Dios lo da. Limitado. Dios sabe hasta dónde aguanta cada quien. Como todo padre, imagínate que tú le dices, yo tengo hijos pequeños y luego convivo con hijos de otros hermanos, y pides permiso, oye, ¿nos dejas ir a la alberca? El padre dice, ¿sabe hasta dónde? Dice, bueno, fútbol sí, alberca no, porque no sabe nadar. ¿Verdad? El padre restringe el permiso. ¿Verdad? Ok, así Dios sabe hasta dónde da el permiso. Y a veces da permiso de que el diablo toque nuestra bolsa. Y si no, veamos el ejemplo de Job. Job es un buen ejemplo para aprender del sufrimiento. Job 1, versículos 9 al 11 nos dice: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Jehová, a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Fíjate, veamos el propósito diabólico del sufrimiento. Pide permiso para tocar la economía de Job, para producir quejas y blasfemia, ¿verdad? ¿Qué busca el diablo cuando sufrimos? Bueno, lo que busca es que una persona deshonre a Dios, que salga lo malo que hay en ti, que salgan las quejas, que salga la deshonra, que salga el pecado, que te apartes. Eso busca. Y el diablo le argumenta a Dios, pues mira, este hombre te obedece, pero observa, le va bien en su trabajo, tiene buena casa, sus hijos comen bien, su esposa come bien, se viste bien, tiene criados. Así hasta yo soy cristiano. Tócale, permite que yo le toque sus bienes, su trabajo, su bienestar, y vamos a tener a un Job diferente. Vamos a tener un Job quejándose, vamos a tener un Job hablando mal, ingratamente de ti, vamos a tener un Job que se aparte de buscar, vamos a tener un Job que ya no va a dar gracias. Dios dice, adelante. Estoy seguro que mi hijo Job va a pasar la prueba. Y si tú lees Job, vas a ver, el diablo le quita todo. Todo es todo. Hasta los hijos le quita. Y sin embargo, Job pasa la prueba y sigue dando gracias. Pero tenemos que tener presente que hay aflicciones económicas. Hay que ser honestos. Hace 15 días yo hablé de la situación económica. A veces los cristianos nos va mal económicamente porque no aprendemos y no somos sagaces, como los hijos de este mundo, para generar recursos económicos. Y eso tenemos que tenerlo claro. Hay veces los cristianos somos demasiado místicos, lo digo con respeto y con amor, pensando que todo nos va a caer del cielo, cuando no, cuando Dios dijo que tenemos que trabajar para ganar nuestro pan. Y a veces también la situación económica no es la mejor, porque no somos sagaces como los hijos de este mundo. Pero hay otras veces que no tiene nada que ver con eso y nosotros nos esforzamos, trabajamos y le metemos inteligencia, pero nos escasea la economía, nos pega, hay momentos difíciles en el trabajo, podemos sufrir un fraude, podemos sufrir un robo. Y dices, bueno, pero ¿por qué?
Si yo todos los días doy gracias, yo todos los días encomiendo al Señor, yo todos los días lo busco, le agradezco, me encomiendo a Él, recuerdo que el Señor es mi pastor. ¿Por qué? Bueno, porque quizá no tiene nada que ver con tu esfuerzo o tu capacidad, sino simple y sencillamente Dios permitió que se viniera un momento de sufrimiento que va a pasar, hay que entenderlo, pero ese momento es algo que Dios permite, que viene sobre tu vida, y que hay escasez, y chambeas, y pues la cosa está difícil, y le buscas, y la cosa está difícil. O peor aún, de repente el jefe se le metió quién sabe qué cosa y te corrió porque quiso. Bueno, y tú estabas orando bien y estabas echándole ganas. Definitivamente eso no tiene nada que ver con tu capacidad. Quizá tenga algo más que ver con algo que tú no ves. Job no veía eso. ¿Sí entendemos esa parte? Job ni se enteró de ese diálogo que tuvieron el diablo y Dios. Sin embargo, sufrió las consecuencias. Y dijo, bueno, pues bendito seas tú, Señor. Ahora bien, hay otra clase de permiso que el diablo pide. No solo pide tocar la bolsa, también pide tocar el cuerpo. Dice Job 2, versículos 4 y 5. Dice, respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El permiso que solicita es distinto. El sufrimiento es más intenso. Y hay veces que ese permiso no lo pide solamente para con el creyente, a veces lo pide para con tus hijos. Yo recuerdo claramente cómo el hermano David Wilkerson en una ocasión atribuía diferentes eventos de cáncer que sucedieron en su casa, en su familia, directamente a la obra del infierno. O sea, él sufría, pero no por tener cáncer él. Estaba sufriendo quizá un hijo o un nieto por el cáncer. Y wow, como una familia que se encomienda a Dios, de repente cáncer, o diabetes, o alguna enfermedad crónica o degenerativa, o con los dolores tan fuertes que a veces vienen por la vejez. Por esos dolores en las articulaciones tan fuertes, tan duros. ¿Por qué? Bueno, muchas de esas veces, si yo soy un genuino creyente, vienen porque Dios dio permiso. Tenemos que entender, volviendo al ejemplo que puse hace un momento, cuando el padre dice, se puede meter a la alberca, es porque sabe que su hijo sabe nadar y no se va a ahogar. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, si Dios dice que sí, es porque el hijo no se va a ahogar. O quizás se vaya a probar si es hijo. Ok. Lo que yo quiero terminando esta parte es que el diablo tiene, o sea, el propósito diabólico del sufrimiento es hacer que tú ya digas, bueno, ya. Bastantes problemas tengo en este mundo, ahora siendo cristiano ven más problemas, ¿para qué quiero? Estaba mejor antes, me quedaba a ver el partido, la novela, estaba aquí evadido, mi mente evadida, no había ninguna situación, la posada, mis únicos problemas eran la cruda que tenía el otro día, eso era todo. Pero ahora que soy cristiano, me vienen más problemas. Porque estás buscando algo muchísimo mejor. Estás buscando algo muchísimo mejor. Si tú buscas ser cristiano, si tú buscas agradar a Dios, si tú buscas a Cristo, estás buscando la perla de gran precio. Y tiene un gran precio. Y el camino para hallarla es angosto. Y los obstáculos que va a poner el diablo en el camino son lo suficientes como para que tú te canses, te hartes, te quejes
y digas, ya no voy, ya no quiero, ya no. Aquí me quedo. ¿Sí me entiendes? Ok. Entendamos cuál es el propósito divino. Ahora sí entendamos por qué el Padre da permiso. ¿Pero por qué dio permiso? Muy sencillo. Da permiso para probar y demostrar que lo que Él hace en nuestras vidas es verdadero y no es un lavado de coco. Da permiso para demostrar que cuando Él dice que nos hace nuevas criaturas, realmente somos nuevas criaturas. Da permiso para probar que cuando Él dice una palabra para transformar, realmente hemos sido transformados. Por lo tanto, fíjate lo que dice 1 de Pedro 1, versículo 6. Está hablando 1 de Pedro acerca de todas las maravillas del reino de los cielos, de la esperanza, de lo que le está preparado al cristiano. Tú lo puedes leer en tu casa, es un capítulo precioso. 1 de Pedro 1. Tú lo empiezas a leer y empieza a hablarte del cielo, empieza a hablarte de las cosas maravillosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y por eso dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Porque está hablando de cosas preciosas, son los versículos que preceden. Dice, aunque ahora, o sea, nos alegramos ¿de qué? De lo que va a venir, de las cosas que Dios ha preparado, de las cosas maravillosas que Cristo ha conseguido para los que le aman. En eso nos alegramos. Dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amado, el propósito de Dios dice, órale, que sufra. Y doy permiso para que sufra por una razón. Voy a demostrar que es mi hijo. Aquí va a salir si es mi hijo o es falso. Aquí sale. O sea, es más, el oro, no, la prueba que le hacen al oro, que es la metáfora con la que está comparando el asunto, ahorita yo sé que se puede probar con diferentes químicos, pero en ese entonces se probaba, ¿con qué se probaba? Con fuego. Con fuego. Con fuego salía si era oro o no era oro. ¿Ok? Otra parte de la escritura le dice a los cristianos, no les asombre del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Por qué? Porque Dios ha permitido que sufran para que se manifieste si son hijos verdaderos o simplemente no son hijos. Si lo que ustedes traen es un engaño de la mente o es una obra del Espíritu en sus corazones. Y aquí lo digo con respeto, si saliera que no eres hijo, amado, humíllese y pida ser hijo. Si el sufrimiento votó que no eras hijo, pues doble sus rodillas y pida ser adoptado. Arrepiéntase de sus pecados y pida ser adoptado. En fin, lo que tendremos que entender, según el versículo 7, es que el punto no nada más se trata de nosotros, se trata de Dios. Es como si los padres estuvieran diciendo, ay, ¿a poco tu hijo sabe nadar? ¿Se cruzará la alberca de 50 metros? Te digo que sí. No, se la cruza. Que sí se la cruza. A ver, aviéntalo. ¡Pum! Ahí se va. Sin traje de baño, órale. Sin agua, sin decir agua va. Imagínate con los zapatos y con la ropa pesada y todo. Al rato que sale, ¿ya ves cómo sí? ¿Quién es honrado cuando el hijo pasa la prueba? El padre. Eso es lo que está queriendo decir. ¿Ya ves? Ahora sí, Dios le puede decir a Satanás, ¿ya ves? Tú dijiste que iba a quejarse. Tú dijiste que iba a blasfemar. Tú dijiste que se iba a dejar de congregar. Tú dijiste que me iba a dejar de buscar. Míralo. Me está cantando alabanzas.
está orando, está encomendando a mí su camino, está haciendo el bien. ¿Sí entendemos esa parte? Por eso Dios lo permite. Voy más allá, voy un poquito más allá. Todo creyente debería de entender que cuando Dios permite el sufrimiento, está permitiendo una nueva forma de conocerle. Los creyentes saben que Dios tiene medios de gracia, medios a través de los cuales Él nos alimenta o nos fortalece. Uno de ellos, ¿cuál será? La oración. Otro será la meditación en la palabra de Dios. Otro será el ayuno. Pero todo creyente debería de aprender a ver al sufrimiento como un medio de gracia. Y debería de agradecerlo. Señor, estás permitiendo sufrimientos. Gracias. Este hermano está loco. No, no estoy loco. La Biblia dice así. Romanos, fíjate cómo dice Romanos. Este pasaje me gusta mucho porque ilustra los propósitos divinos cuando sufrimos. Romanos 5, versículos del 3 al 5. Yo te voy a ir diciendo el significado de cada palabra. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Vamos a irlo. Tribulación significa persecución, sabiendo que la tribulación produce paciencia. El significado correcto de la paciencia, amado, el que deberíamos de aprender del griego original, no es precisamente esa paciencia que aguanta, sino más bien es de esa que permanece haciendo el bien. Lo correcto sería que la persecución produce perseverancia o continuar haciendo el bien. ¿Qué más? El versículo 4 dice, y la perseverancia y la paciencia produce prueba. O sea, la perseverancia produce prueba. Pero ¿qué es exactamente lo que significa la palabra prueba? Un carácter probado y experimentado. Eso es lo que quiere decir la palabra original. Sigue diciendo, y la prueba, esperanza. La palabra esperanza significa una visión favorable y confiada de lo que está por venir y que es invisible. Eso es esperanza. Y bueno, versículo 5, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo tengo otra versión que no sé si los hermanos me hicieron favor de ponerla. ¿Sí la pusieron? No es que sea la versión revisada Juan Carlos Mora la que te voy a poner a continuación, pero es una paráfrasis que yo hice para ilustrar este mismo pasaje. En esta paráfrasis yo cambié los significados y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la persecución, sabiendo que la persecución produce perseverancia, y la perseverancia un carácter probado y experimentado. Y ese carácter probado y experimentado produce una visión favorable y confiada de lo invisible y lo futuro. Por lo tanto, cada vez que nos vienen sufrimientos aquellos que nos estamos acercando a Dios, en lugar de decir ¿por qué? Yo sé que no se siente bonito y no se trata de ser masoquistas cuando sufrimos en cualquiera de las formas. Pero cuando sufrimos, en lugar de decir ¿por qué a mí?, deberíamos de doblar las rodillas y decir no entiendo, pero gracias. Así. Deberíamos de doblar las rodillas y decir no entiendo, pero gracias. Porque estoy seguro que lo que dice Romanos, que tú buscas hacer en mí lo que dice Romanos. Hacer crecer mi esperanza, hacer crecer mi fe, hacer crecer, formar mi carácter. ¿Sí o no? Bien. O sea, cuando Dios permite sufrimientos es porque ya te sacó del kindergarten y ya te quiere mandar a la universidad. Y ya pagó la colegiatura. Porque al final de cuentas, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es el objetivo de Dios en todo creyente? ¿A poco no es formar al varón perfecto que es Cristo Jesús? ¿Cuántos dicen amén?
Pero imagínate tú un cristiano todo señorito, todo afeminado, que no sufre, que al primer sufrimiento se queja. ¿Así es Cristo Jesús? ¿No Cristo Jesús es experimentado en quebrantos? ¿No Cristo Jesús es aquel que cuando le maldecían y cuando le injuriaban no abrió su boca y no se quejó? ¿Verdad que sí? ¿Qué Cristo Jesús acaso no es aquel que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y decidió caminar y enfrentar el sufrimiento para rescatarnos a nosotros? Entonces, cuando un creyente sufre y se queja, ¿a quién se parece? No se parece a Cristo Jesús. Pero cuando un creyente sufre y dobla sus rodillas y da gracias y sigue, se parece a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es precisamente lo que Dios quiere. Ahora, Dios no solo quiere ahí un sufriente silencioso. Espero que esto no suene a locura, pero Dios quiere gozo en medio del sufrimiento para los creyentes. De verdad. Yo tengo que saber que cuando estoy sufriendo, lo que está en juego es la honra de mi Padre. ¿Sí o no? Imagínate otra vez que tú eres el hijo al que aventaron a la alberca. Y si tú sales de esa alberca, si te tienen que sacar, y te sacan llorando, y te sacan quejándote, papá, ¿por qué me tiraste a la alberca? Tu padre es el deshonrado. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Pero si saliste, te secaste, y le sonreíste a tu padre desde el otro lado de la alberca y le dijiste, aquí estoy, papá. Dios es honrado. Entonces, el gozo es importante en medio del sufrimiento. El ser agradecido. Señor, a ver, cuando Dios nos da un hijo, gracias, Señor, ¿no? Y cuando nos da sufrimientos, no damos gracias. También tenemos que dar gracias. Fíjate cómo Job, pongo ya para terminar, ahora sí, ya me falta poquito. Dice Job 1, 20 y 22, nos dice cómo reaccionó Job. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esa fue la actitud de Job. Ahora, si tú lees Romanos 12:12, Romanos 12:12 nos dice cómo debe ser la actitud del creyente cuando está en la tribulación. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la oración, en la tribulación, perdón, constantes en la oración. Si tú lees todo el pasaje, que también vale mucho la pena leerlo, el pasaje que antecede habla de estar amando a los hermanos. El pasaje que sigue dice, y haciendo el bien a los demás. O sea que el sufrimiento no es para estarse ahí sentado, estar ahí autocompadeciéndose, sino es no, a ver, vamos a sufrir como sufren los creyentes. Los creyentes sufren dando gracias. Los creyentes enfrentan el problema acudiendo a su Dios y oran. Cuando se sienten afligidos, oran. Los creyentes cuando sufren no se empiezan a quejar con su familia, sino doblan sus rodillas y lloran con su Dios, porque sí, lo que duele hay que sacarlo. La Escritura dice que debemos echar toda nuestra ansiedad en Cristo Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No eches tu ansiedad en tu esposa, por favor, o en tu esposo, o en tus hijos. Si estás ansioso y estás frustrado o estás sufriendo, no llegues y azotes la puerta. No, lleva lágrimas a Cristo Jesús. Así descargan la ansiedad los creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Así debe de ser. Pero lo que dice Romanos, si tú no lees con cuidado, es más, también puedes leer 1 Corintios 13. Empieza diciendo, el amor es sufrido.
Y luego a la mitad del camino, cuando está describiendo todo el amor, dice, y el amor todo lo sufre. ¿Qué quiere decir? Que el cristiano toma el sufrimiento con acción de gracias, descarga su ansiedad en Dios, ora, pero no deja de hacer las cosas que tiene que hacer. No, le sigue, y le sigue con buen ánimo. Le sigue como Cristo Jesús. Imagínate tú a un Cristo Jesús que al saber que iba a morir, ya entonces hablara del reino de los cielos. No, pues bueno, el reino de los cielos, mira, nada más se trata de que escapes del infierno y ya. O sea, todo pesaroso. No, no es así. El Señor Jesucristo siguió hablando con gozo y de la esperanza hasta el último momento. Y cuando estaba cenando con sus discípulos, les dijo, y no voy a beber más esta copa, este fruto de la vida, hasta que la beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea, ¿lo hablaba con gozo o lo hablaba con pesar? Con gozo. Y ya sabía que esa misma noche lo iban a ir a arrestar. Y que al otro día o que en esa misma noche ya lo iban a empezar a golpear. Y que iba a sufrir. Pero con gozo, con gratitud. Tú no ves a un Cristo Jesús superhombre, no, lo ves débil. Lo ves débil, lo ves doblando sus rodillas diciéndole a Dios, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Y todo creyente debería de hacer lo mismo. Señor, esto duele, pero no me lo quites, sino dame la fuerza para pasar. Eso es lo que todo creyente debería de aprender a orar. No quites el obstáculo. Dame la pericia para pasar en medio de él. La fuerza para pasar en medio de él. Cualquiera que sea. ¿Sí comprendemos? Porque si Dios quita el obstáculo, pues qué fácil, ¿no? En el infierno van a decir, pues así yo también soy cristiano. Pero si Dios deja el obstáculo y te hace fuerte para pasar en medio de la prueba, entonces su nombre es exaltado. ¿Sí estamos? Si tú en medio de la prueba doblaste las rodillas y fuiste fortalecido e hiciste las cosas conforme a la voluntad de Dios y sale de tu boca alabanzas y no quejas, entonces Dios es glorificado. Y en eso hay que pensar. Termino con, de verdad se los digo, es mi pasaje favorito. Porque parece el pasaje más inverosímil de la Escritura. Pero es el que más le da gloria a Dios. Santiago 1, versículos 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿No te suena locura? O sea, en este mundo tú llegas y dices, ya llegó la banda, gócense. Entonces, ya llegó fulano, gózate, sí, a ver, ya llegaron los sufrimientos a gozarse. Como que no cuadra, ¿no? No, bueno, no se trata de ese gozo eufórico. Pero sí se trata de que aprendamos a tener, de que entendamos que ya hay una oportunidad para que Dios sea glorificado. 2, de que sí es nuestro deber buscar que en medio de la prueba no solo se trata de hacerla, sino de pasarla con buena actitud. Imagínate a alguien que está haciendo la limpieza en su casa. No solo se trata de que la haga, sino de que la haga cantando, amado. De que la haga con una sonrisa. ¿Sí me explico? Y eso es parte de lo que Dios está esperando del cristiano. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es un pasaje similar al de Romanos. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, pues,
Si es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, el reino de los cielos y Cristo Jesús siguen siendo la perla de gran precio, amado. Que vale mucho la pena que nos neguemos a este mundo y al pecado, y también vale mucho la pena que pasemos por el medio de las tribulaciones y de las pruebas. ¿Cuántos dicen amén? Vale la pena, porque lo que Él ha prometido es perfecto, es precioso. Pongamos en nuestra mente, en nuestro corazón, que no estamos solos cuando sufrimos. Que ya sea que vengamos cargando los sufrimientos que trae nuestro pecado, hay un Dios que quiere limpiarnos y que quiere curarnos. Escúchalo bien. Si tú traes cargando los sufrimientos de tu pecado, hay un Dios que quiere llamarte, que quiere limpiarte, que quiere sanarte, que quiere ayudarte. Y si eres creyente y quieres perseverar o quieres buscar la gloria de Dios, quieres amarlo y estás sufriendo, entiende que hay un Dios que está viendo, está mirando desde lejos a ver si vas a cruzar la piscina o no, si la vas a nadar para Él o no, si la vas a hacer para su gloria o no. A lo mejor te pesa, sí te pesa. A lo mejor te duele, sí te duele. Nadie dice que no. A Jesús también le dolieron los clavos y los azotes que pagó para rescatarte a ti y a mí. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que le dolieron más a Él de lo que nos puede doler a ti y a mí cualquier sufrimiento de este mundo. Dice Pablo, le dice para animar a los creyentes, dice, miren, anímense, ninguno de ustedes ha resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Sufres mucho con las tentaciones o con las pruebas? Sí, yo sé que sí sufres, pero anímate. El Maestro sufrió más por ti. Tú no has llegado, a ver, por favor, muéstrame tus manos, muéstrame tu espalda, muéstrame tu cabeza, muéstrame las heridas. Si no hay, todavía no has llegado hasta donde el Maestro ha sufrido. ¿No? Entonces, da gracias. Si te duele, llóralo con Dios. Dile, Señor, duele. Él sabrá sanar, Él sabrá consolar. Si el dolor que traes, el sufrimiento que traes es esa consecuencia de tu pecado, dile, Señor, duele. Y es mi culpa. Porque hay que ser honestos, hay que aprender a decir cuando es mi culpa. Hay veces que le buscas y no encuentras y es tu culpa. Dios sabe que no es tu culpa. La única culpa que tienes es haber escogido ser cristiano y por eso sufres. Pero más grande de lo que es el sufrimiento es la recompensa que Dios tiene preparada para los que le aman. Pablo decía, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presentes no son comparables a la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Entonces dice, pues anímense con esas palabras. Ya pasará. Ya pasará. Sea lo que sea, Dios sabe hasta dónde resistes. Y no va a dejar que sufras hasta donde no puedas resistir. Si eres un genuino creyente. Amén. Y si todavía no has tomado tu decisión, sabe que Cristo quiere ayudarte. Sabe que Cristo no solo murió por tus pecados. Sabe que Cristo vino también a ayudarte en tus problemas. ¿Cuál es el problema? Tu matrimonio, tu economía, tu salud. Acércate a Cristo. Él sabe cómo ayudar en cada necesidad. De verdad. Él sabe cómo ayudar.